En esta tarde, mis amados hermanos, he intitulado a mi mensaje Justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Solamente considerando el título de este mensaje, ya podemos intuir la profundidad de su contenido. Justificados, la acción de Dios de declararnos justos. Gratuitamente, acción por la que no tenemos que pagar ni un solo centavo. Por su gracia, no lo merecemos. El apóstol Pablo comienza su disertación hablando del último punto, es decir, del hecho de que no merecemos la justificación que Dios nos da por ser tan pecadores. Fíjense, hermanos, dice aquí que los judíos son pecadores, hermanos. Así empieza el apóstol Pablo esta porción. Los judíos son pecadores, aun cuando fueron una nación altamente privilegiada. Oh, hermanos, qué privilegiados fueron los judíos. Tuvieron muchas ventajas sobre nosotros, los gentiles. El apóstol Pablo menciona una de ellas, que les fue confiada la palabra de Dios. Fíjese qué privilegio. Dios les confió su palabra a ellos. Ellos fueron los que escribieron tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo, los profetas; el Nuevo, los apóstoles. Fueron los que escribieron la Biblia, y a ellos se las confió que la cuidaran, que la preservaran y que la transmitieran también con fidelidad. Qué gran privilegio. Por eso el apóstol empieza diciendo en los versículos 1 y 2 de Romanos 3: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pero hay muchas otras ventajas, hermanos, que tuvieron los judíos. No las menciona aquí el apóstol, pero podemos, hermanos, recordarlas. Las demás ventajas que tienen sobre nosotros. Por ejemplo, la ventaja de que ellos fueron el pueblo escogido por Dios. Fueron descendientes del amigo de Dios, Abraham. Fueron testigos presenciales de muchísimos milagros, como por ejemplo las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo en seco, los milagros en el desierto, como el agua amarga convertida en agua dulce, el maná, las codornices, el agua de la peña, la sanidad de la mordedura de las serpientes ardientes, la columna de fuego, la nube sobre el tabernáculo, la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de la ley, etc. Muchísimos milagros ellos presenciaron en el Éxodo, ahí en el desierto. Los milagros del profeta Elías, los milagros del profeta Eliseo, y bueno, los milagros de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan cuántos milagros hizo el Señor? Hermanos, sanó enfermos, devolvió vista a ciegos, limpió leprosos, hizo caminar paralíticos. Hermanos, anduvo sobre el agua. Hermanos, ¿verdad? Y también, hermanos, multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud. Pero el más grande de todos es que después de morir en la cruz, se levantó victorioso, hermanos, y resucitó de entre los muertos. Así que imagínense cuántos milagros presenciaron los judíos, hermanos.
también los ascendientes del Señor Jesucristo. Esa nación fue la que trajo al mundo a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pero no obstante estas ventajas, muchísimos de ellos fueron incrédulos, es decir, pecadores. Y aunque aquí el apóstol Pablo lo dice por ser judío, ¿verdad? Como así, como que fueron poquitos. La verdad es que todos, hermanos, fueron todos. Todos fueron incrédulos. Fíjese lo que dice el versículo 3. Pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos. Pero su pecado, mis hermanos, no hizo cambiar a nuestro Dios, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No obstante que fueron pecadores, que fueron incrédulos, nuestro Señor siguió siendo el mismo. El mismo. Dice el versículo 3, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así, su promesa de justificar a los hombres para vencer el día del juicio sigue vigente. A pesar de ser pecadores, a pesar de ser incrédulos, el Señor sigue con su promesa, porque Él es fiel, hermanos. Y dice ahí en la segunda parte del versículo 4, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pero el Señor sigue, hermanos, con esa promesa de que aquellos que crean en Él, hermanos, van a ser justificados y van a vencer el día del juicio, no obstante de haber sido tan pecadores. Hermanos, los gentiles somos también pecadores. No solamente los judíos son pecadores, también nosotros, los gentiles, somos pecadores y merecemos ser castigados, hermanos. A veces nuestra lógica humana nos lleva a concluir que no merecemos el castigo de Dios, porque nuestra injusticia resalta la justicia de Dios. Y decimos, como dice Romanos 3, 5 al 6, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Y dice Pablo, hablo como hombre. Hablo como hombre. Claro, porque como seres humanos decimos, pues si con mis injusticias la justicia de Dios resalta, pues ¿por qué entonces soy pecador? ¿Por qué soy pecador si con mi injusticia se está resaltando la justicia de Dios? Y dice, ¿será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Hermanos, nosotros merecemos ser castigados por ser pecadores, por ser injustos. Otras veces pensamos que como nuestros muchos pecados hacen sobreabundar la gracia de Dios, no merecemos ser juzgados como pecadores. Antes creemos que es bueno seguir pecando, pero no es así. Muchas veces decimos, Romanos 3, 7 y 8, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Por qué no decir, pues vamos a hacer males para que vengan bienes? Porque la Biblia dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces vamos a hacer males para que vengan bienes, para que nos venga la gracia de Dios sobre nosotros. No, hermanos, eso es lógica humana. Sí es cierto que Dios, hermanos, abunda en su gracia para con nosotros,
Pero nosotros no debemos aprovecharnos de eso para pecar y para ofenderlo, hermanos. Nosotros, hermanos, debemos guardarnos en santidad, como decía el himno que cantamos hace un momento. Después de hablar de los judíos y de los gentiles, el apóstol Pablo, hermanos, concluye diciendo que no hay ni un solo hombre justo. Ni uno solo. Todos somos pecadores, sin importar nuestro origen. No importa si tú eres judío, no importa si tú eres gentil, eres pecador, eres injusto. No hay justo ni uno solo. Fíjese lo que dice el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se está refiriendo a los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos somos pecadores, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Y hermanos, aquí el apóstol Pablo menciona un pasaje del Antiguo Testamento en los versículos 10 al 18, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Qué descripción tan exacta de cómo somos los humanos, hermanos. Me puse a buscar en el diccionario qué es áspid, porque dice aquí que veneno de áspides hay debajo de los labios de nosotros, ¿verdad? ¿Saben lo que es un áspid? Es una cobra venenosa, es una serpiente. Somos como serpientes venenosas delante del Señor. Todos, gentiles, judíos, todos, hermanos, no hay justo ni uno solo. Todos hemos pecado. Estas palabras incluyen a todos los hombres de todos los tiempos, pero fueron escritas en la ley de Dios a los israelitas para que entendieran la realidad de que también ellos eran pecadores como nosotros, los gentiles, pues ellos siempre se consideraron justos por conocer a Jehová. De hecho, para los judíos, hermanos, los gentiles éramos como perros rabiosos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Pedro, levántate, mata y come? Y le puso un lienzo con animales inmundos, ¿verdad? Y luego dijo Pedro, Señor, yo nunca me he contaminado, yo nunca he comido nada inmundo. Y dijo el Señor, lo que yo he limpiado, no lo llames inmundo. ¿Y por qué, hermanos? Porque no se refería a los animales, se refería al hecho de que él iba a ir a ver a Cornelio, un gentil, le iba a ir a hablar del evangelio a Cornelio. Y para él Cornelio era como un animal inmundo, hermanos, en su cultura judía. Pero por eso le dijo el Señor, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Y de ahí fue el apóstol Pedro, y cuando entró y vio que eran puros gentiles los que estaban ahí esperándolo, ¿se acuerdan lo que dijo? Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Para Él todos somos iguales. Así que por eso se escribió en la ley de los judíos, para que ellos entendieran que son tan pecadores como nosotros, hermanos. Dice el versículo 19 y 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice
lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Escucharon? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí la palabra de Dios nos presenta una verdad fundamental. La ley fue promulgada para regir la vida del pueblo de Dios, pero también para que los hombres nos diéramos cuenta de los pecadores que somos al comparar nuestras vidas con la santidad y perfección de Dios y con la clase de vida que Él espera de nosotros, y también para que nos diéramos cuenta de la imposibilidad que tenemos de poder complacerlo. Hermanos, cuando nosotros vemos la ley, cuando vemos lo que dice ahí, nos damos cuenta, hermanos, que nosotros no podemos cumplirla. Nos damos cuenta de los pecadores que somos. El apóstol Pablo más adelante dice: yo nunca hubiera codiciado en el grado que ahora codicio, pero cuando leí en la ley, no codiciarás, toda clase de codicia, dice, se vino a mí, se anidó en mí. Efectivamente, cada vez que Dios nos dice no hagas esto, no hagas aquello, nos está diciendo: tú, es lo que haces tú, es lo que siempre haces. Para eso sirvió la ley, hermanos, para hacernos conscientes de los pecadores que somos. El remedio del pecado humano tuvo que hacerse por eso, aparte de la ley. Si hubiera sido por la ley, hermanos, nadie se hubiera salvado. Nadie, absolutamente nadie. Por eso les decía yo que ese canto que habla, hermanos, de que por su gracia, hermanos, estamos aquí, ¿verdad? Que hemos sido transformados, era parte del sermón. Hermanos, porque Dios tuvo que tomar la iniciativa. Si fuera por la ley, que nosotros tenemos que cumplir la ley, nadie, absolutamente nadie se salvaría. Aquí dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Debido a que ningún ser humano pudo ser justificado por la ley, nuestro Dios manifestó su justicia por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Versículos 21 al 25 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos versículos, hermanos, nos enseñan varias verdades. La primera es que ante Dios no hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles, pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La segunda es que ahora todos, tanto judíos como gentiles, somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy muchos judíos creen que nosotros los cristianos, para podernos salvar, tenemos que hacernos judíos.
Pero aquí dice lo contrario. Aquí lo que dice es que los judíos que se quieren salvar tienen que hacerse cristianos y tienen que hacerse de la iglesia de Jesucristo. Porque Dios puso a Jesús para que mediante la fe en Él haya justificación, haya salvación. Y la tercera verdad que enseñan estos versículos, hermanos, es que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque dice al último que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. ¿Sabe por qué dice eso? Porque en la antigüedad lo que se usaba era sacrificio de animalitos. El pecador venía con un borreguito, venía con un toro, venía con unas palomas o con unos palominos, ¿verdad? ¿Por qué? Según su estado económico traían, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ese animalito muriera y para que ese animalito llevara su pecado de esa persona. Pero dicen Hebreos que esa sangre de los animalitos no quitaba el pecado, hermanos. Solamente lo cubría. Solamente lo cubría. O sea, Dios no veía el pecado de esa persona y lo perdonaba. Pero su pecado ahí seguía, hermanos. Así que tuvo que venir Jesús y derramar su sangre preciosa para limpiar los pecados, no solamente de sus apóstoles y de todos los que creímos en Él después que viniera. Jesús murió por Adán. Jesús murió por Eva. Jesús murió por Moisés. Jesús murió por David. Jesús murió por Salomón. Jesús murió por Isaías. Jesús murió por Jeremías. Jesús murió por Zorobabel. Jesús murió por todos los hombres de la antigüedad y las mujeres, por Ruth, por Noemí, por Esther. Porque todos esos pecados los había pasado por alto el Señor. Pero Cristo vino y Él fue el que logró, hermanos, que toda la humanidad en el pasado y en el futuro fuéramos salvos por su gracia. De esta forma Dios manifestó su justicia. El versículo 26 lo dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Por eso dice la Biblia que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. También dice la Biblia, dice Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Él es el único camino al cielo. Mis hermanos, la justificación fue un acto 100% divino. Así que nadie puede jactarse de ser justificado, pues la justificación es por la fe, sin las obras de la ley. Ahí lo dice en el 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Amén. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, amén, sin las obras de la ley. Dios, mis hermanos, es el único que justifica. Amén. Y lo hace solamente por la fe en su Hijo Jesucristo. Es la única manera. Uno tiene que creer en el Señor Jesucristo. Amén. Uno tiene que aceptarlo como amén, Señor y Salvador de su vida. Uno tiene que aceptarlo como el único y suficiente Salvador. Amén. Si quiere ser justificado por Dios. No hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro remedio para el pecado. Fíjense lo que dice el 29 al 31. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno. Amén. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, amén, es decir, a los judíos,
y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, los gentiles. A todos, hermano. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora, mis hermanos, el significado de la sentencia, luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, no significa que los justificados por la fe debemos vivir bajo el régimen de la ley del Antiguo Testamento. La fe confirma la ley porque el propósito de la ley es demostrarnos nuestra incapacidad para cumplirla. Y por lo tanto es el ayo que nos lleva a Cristo. Es decir, al darnos cuenta que no podemos autosalvarnos, acudimos por la fe al Señor Jesucristo, que por medio de su muerte pagó nuestros pecados, siendo así el medio que Dios usó para que podamos ser justificados. De esa manera confirmamos la ley. Eso significa confirmar la ley, hermanos. Creer en el Señor Jesucristo, porque el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. Al darnos cuenta que nosotros no la podemos cumplir, entonces tenemos que ir a Jesucristo. ¿Sí saben lo que es un ayo, hermanos? Un ayo es, hagan de cuenta, como una nana, ¿verdad? La nana es la que cuida al niño, ¿verdad? En lugar de la mamá, que lo lleva a la escuela, que le da su mamila, que lo duerme porque la mamá pues está trabajando o haciendo algo. Eso es un ayo. Como la hermana Normita que cuida niños, ¿verdad? Mientras que las mamás están en su trabajo. La hermana Delia también, que tiene su daycare. Eso es ser un ayo. Entonces la ley es un ayo para el cristiano, hermanos. ¿Por qué? Porque ella es la que nos lleva a buscar a Cristo Jesús. Y cuando nosotros lo buscamos, confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que el propósito de la ley es, que busquemos a Cristo. Porque si fuera a cumplirla, hermanos, jamás lo haríamos, ¿verdad? Y claro, no quiere decir que vamos a vivir, como decía ahí, vamos a hacer males para que vengan bienes, ¿verdad? No, si vamos a vivir en santidad, pero no para ser salvos, sino como resultado de serlo. Amén. Como resultado de serlo, vamos a ser transformados y a vivir una vida nueva y agradable a los ojos de Dios. Amén. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Amén.